el tema de suicidio en Colombia. Además, somos compañeros en una formación que estamos haciendo de terapeutas. Y pues bueno, a disposición de ustedes para conversar. Creo que ya estamos en vivo en Facebook. Sí, ya estamos en vivo en Facebook. Y listo. Ahora sí. Y pues bueno, si tienen preguntas, cualquier cosa, háganlas por allí por el chat. Por aquí, buenas noches, Susan, bienvenida. Bienvenida. Entonces, bueno, los dejo con Camilo y cualquier pregunta que tengan, por aquí estoy. Igual si me surge una, también interrumpo y pregunto. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, Lai. Primero que todo, quiero exaltar el Día, la conmemoración de la mujer. Sé que esta fecha es súper importante para ustedes y no quiero dejarla pasar por, por una charla de este tipo, sino más bien también exaltar esas labores que han hecho las mujeres dentro de la psicología y tienen un buen ejemplo con Lai y con Winnie, que han hecho una labor en esta fundación muy grande para sus chicos y eso hay que resaltárselo. Ya puedes compartir, ya está, ya te di la opción. Perfecto. Entonces la idea de hoy es básicamente una charla para poder comunicarles de forma muy general, como decía Lai, elementos importantes que debemos tener en cuenta al momento de hablar sobre suicidio en jóvenes, niños y adolescentes. Entonces, de igual manera, si ustedes tienen alguna duda con respecto a algún concepto o alguno de los datos, siéntense libres de poder hablar, de poder decir, Camilo, por favor, quisiera saber sobre esto, quisiera saber sobre lo otro, porque es fundamental que este tema pues termine siendo claro y termine siendo comprensible para todos y todas, ¿vale? Entonces, les dejo abierto pues, para que en cualquier momento tengan la disposición de hablar. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar fundamentalmente lo que son los conceptos de indicadores de suicidio en niños y adolescentes. Eh, Como ya lo hizo, pues yo soy director de la evaluación y diagnóstico de la Liga Colombiana contra el Suicidio. Nosotros en Colombia, pues, somos una de las instituciones reconocidas eh, a nivel de país pues, para trabajar este tema. Nosotros hemos trabajado tanto con adolescentes, niños, como también adultos, tercera edad, en instituciones de colegio y en empresas. Entonces, pues, hemos tenido como cierto recorrido para poder identificar y poder ver esos elementos que de cierta manera son fundamentales con respecto a este tema que al principio puede ser como un poco álgido, puede tener cierto tabú o cierta distancia al momento de hablar, pero que en realidad es súper importante, muy fundamental tener en cuenta, ¿vale? Entonces, para poder nosotros ubicarnos un poco, el suicidio es una de las pandemias más grandes que hay a nivel mundial. Eso lo menciona la OMS en su informe mundial de 2018-2019, hablando de que es un elemento, uno de los fenómenos más crecientes, incluso antes que en el coronavirus, se venía ya advirtiendo que este fenómeno hay que tenerle mucho cuidado, hay que prestarle mucha atención, porque está en aumento debido a diferentes factores. Entonces, es fundamental que se hable sobre este tema a nivel mundial. Para poderlo poner un poco más en contexto, vamos a hablar con respecto al Perú, con respecto a esta población más específica. Y encontramos, encontramos en el Perú hay unos datos muy interesantes con respecto a lo que nos arroja el boletín epidemiológico de este año 2021, de enero más específicamente, nos lo muestra el Ministerio de Salud, donde los casos de suicidios son diferentes incluso que en el resto de Latinoamérica, porque en el resto de Latinoamérica se habla de que son malos hombres los que intentan realizar el suicidio en general, en todas las edades, y que son las mujeres las que finalmente pues
hacen intentos o se quedan en ideaciones o en medio del proceso. Pero en el Perú es un poco diferente. En el Perú hay una prevalencia más alta o una importancia mucho más alta en el caso de mujeres, haciendo que de cierta manera sea el doble de los números de casos de mujeres que se suicidan con respecto a hombres. Es algo que de cierta manera eh, es significativamente diferente, pues, a los demás comportamientos que se han visto en los demás países y sobre todo, pues, en la zona de Latinoamérica. Con respecto a Perú, se encuentran que hay 2.995 casos de mujeres, donde el 71% de ellos consisten en mujeres de menos de 30 años. Eso nos da un indicio muy fundamental o muy importante, ya que la media de edad que presentan las mujeres que emplean este método eh, va a ser de 19 años. O sea que son jóvenes, muy jóvenes, las que recurren a ese elemento del suicidio acá en el Perú. Entonces, de cierta manera, es algo muy importante que nos comienza a, a definir un poco más lo que es la población que queremos nosotros hablar el día de hoy. Y algo fundamental y que resalta el Ministerio de Salud del Perú es que son personas con escolaridad secundaria, personas que o están terminando el bachillerato o que quedaron con esa formación de bachillerato y que componen el 57% de los casos. Pues es algo muy importante y fundamental a tener en cuenta. Además, que de esos casos, casi la mitad, se podría decir, están centrados en la ciudad de Lima. Eso nos da a decir que hay factores, tanto a nivel de la ciudad, que puedan influir incluso mucho más fuertemente que las nivel, o que los diferentes localidades o departamentos que pueda tener el país del Perú. Entonces, son datos fundamentales que nos van acercando un poco más al por qué es importante hablar el día de hoy sobre suicidio. Algo que también se aporta dentro de este informe es la distribución de edad y sexo. Nos comenzamos a dar cuenta que en el Perú la gran masa de los casos de suicidio se dan en jóvenes. Vemos que básicamente los casos de 10 años para abajo no han sido registrados o no se ve ningún caso, pero ya se comienza a ver elementos significativos tanto en hombres como en mujeres en edades de 10, 15, incluso 19 años, teniendo la punta más alta en esas edades. Es por ello que es fundamental y muy importante que tanto padres como familiares, los propios muchachos, puedan identificar, puedan saber de dónde proviene esas situaciones de malestar que se les genera, como también de cómo poder identificarlos dentro de su familia, como a sí mismos y entre sus propios hijos. Entonces, es un elemento muy importante que no podemos obviar y que tenemos que tener muy en cuenta en ese elemento. Es así que Hernández Acosta en el 2019 identifica que de cierta manera hay unos elementos fundamentales, en este caso, hablándolo pues más centrado al tema de esta Fundación Humana Psicoterapia del Ser, que trabaja con chicos de TDAH y TEA, en que ese tipo de diagnósticos pueden tener un cierto grado de riesgo, pues, alto o bajo, dependiendo de la comorbilidad que puedan tener con otro tipo de diagnóstico. Entonces, este autor identifica que hay unas comorbilidades o unos trastornos acompañantes que pueden aumentar el nivel de riesgo de ese riesgo suicida en los muchachos de adolescentes. Entonces identifica que el negativismo desafiante es uno de ellos, los que padecen también depresión o ansiedad o que tienen acompañados síntomas de psicosis pueden generar cierto grado de aumento en el grado de riesgo en el proceso. Perdón, me disculpan, que se me pasó por acá. Listo, entonces de cierta manera se comienza a identificar junto a informes de Health Children Organization que habla sobre los conceptos y la importancia de cuáles son las situaciones que más peligro pueden generar en los niños, que de cierta manera, en el caso de muchachos que
que presentan un diagnóstico de TDAH o TEA pueden generar suicidios de carácter accidental, que sin querer llegar a tenerlos o tener en mente poder obtener ese tipo de información o querer acabar con su vida, llegan de cierta manera a, a efectuarlo o ampliar ciertos elementos de este fenómeno. Entonces vemos que de cierta manera chicos con TDAH que tengan un alto grado de impulsividad pueden generar conductas que puedan afectar eh, a sí mismos empleando objetos, ya sea cortopunzantes, como palos, como cuchillos, como tenedores, que pueden generar daño dentro de sí mismos, sin necesidad de tener ese pensamiento de quitarse la vida o querer generar algún tipo de daño de forma más directa o consciente. Al igual que los TEA cuando tienen procesos de crisis o cuando están en esos procesos externalizantes en el cual pues los chicos o las chicas eh, intentan reducir esa sobreexposición a estímulos o ese elemento de frustración empleando acciones que pueden generar algún tipo de riesgo frente a su vida. Entonces, por eso se llama accidental, porque de cierta manera ellos no lo buscan, sino que por acciones ya secundarias pueden llegar a generar algún peligro contra su vida. Ya después se identifica que cuando hay un acompañamiento con, con diagnósticos como la depresión, la ansiedad o la psicosis, se puede presentar otros tipos de suicidio o otras presentaciones de suicidio, ya que debido a ello, los muchachos ya plantean, ya tienen un proceso emocional eh, mucho más elaborado, que de cierta manera hace que de cierta manera estructuren una idea suicida, como me quiero suicidar, quiero hacer esto, ¿sí? Comienzo a pensar, a estructurar algún tipo de plan para así luego llegar a una acción, ¿sí? Debido a elementos emocionales, debido a elementos sociales, o bien el grado ya es de sintomatología como la psicosis, que los niños o los adolescentes puedan tener eh, momentos en los cuales haya situaciones de desconexión que pueden efectuar o pueden generar algún tipo de riesgo en los jóvenes sin que ellos puedan medir las consecuencias que hay. Entonces, de cierta manera, se identifica que en sí el TDAH y el TEA pueden tener un riesgo mínimo con respecto a la prevalencia de suicidio, pero que va a ir en aumento en la medida que puedan tener un acompañamiento con otro tipo de diagnóstico. Es de esta manera que vamos a identificar, con base a esos elementos que acabamos de ver, esos factores que pueden estar influyendo o esos elementos que pueden estar influyendo en los jóvenes o los adolescentes para que se genere o se active ese proceso suicida que va a llevar al niño a autoagredirse o a generarse daño o de cierta manera comenzar a generar ese tipo de acciones. Entonces, estos factores van a estar determinados y esto los observa o los determina muy bien el Ministerio de Salud de Colombia y el bienestar infantil en Colombia a partir de diferentes variables que son desde lo más amplio, como la cultura, la sociedad, como también elementos mucho más eh, cercanos al joven, al niño, como son el colegio, las amistades, o incluso mucho más cercanos como características internas o características propias que puede presentar el menor. Entonces, de esa manera, para ser más práctico y para que nos sirva como papás, como mamás, para poder identificar dentro de nuestros hijos o nuestros familiares, vamos a centrarnos en esos dos elementos más cercanos, ¿ok? Entonces, de cierta manera, vamos a identificar que para los elementos más directos eh, en los niños, podemos ver uno de los primeros elementos que son intentos previos de suicidio.
Algo fundamental que se identifica como regla de oro cuando nosotros hablamos de suicidio es que si cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto o ya de tercera edad, entre más intentos haga o más intentos tenga acumulados esa persona, es más probable que pueda generar un mayor, puedan ser más efectivos, mejor dicho, en poder culminar con su vida. Entonces, es fundamental que nosotros identifiquemos si la persona anteriormente ha presentado eh, algún intento previo o ha generado algún desarrollo previo de un suicidio para poder generar algún tipo de acción mucho más contundente. Es fundamental tener identificados elementos. Hay otro también fundamental que es el abuso de alcohol o consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo sucede en jóvenes, en adolescentes, cuando ya están en una etapa de experimentar, de mirar cómo se siente y demás. Se ha identificado que el abuso de alcohol y consumo genera una mayor probabilidad de que aparezcan esos diagnósticos que habíamos visto anteriormente, como son la negativa desafiante, el depresivo, el ansioso o incluso síntomas de psicosis. Entonces, pueden aumentar en gran medida la aparición de esos factores de ideación suicida, de planeamiento y demás. Enfermedades mentales previas que puedan tener, ¿sí? Ya, teniendo en cuenta ese elemento de comorbilidad que hemos visto anteriormente. Algo fundamental que hay que prestarle mucha atención a nuestros hijos cuando vamos a mirar si tienen o no cierto riesgo, es el elemento de la autoestima y el autoconcepto. Es un elemento fundamental, un eje pilar que nosotros debemos identificar. ¿Por qué? Porque de eso es que se va a desprender muchos de esos elementos eh, sociales y personales que van a generar que el niño tenga o no las capacidades para afrontar situaciones a futuro. Entonces, eso es un eje fundamental que nosotros como padres debemos ver. Otro elemento es la predisposición genética. Si de cierta manera nosotros vemos que hay antecedentes previos de familiares que se han suicidado, ¿sí? Entonces vemos que hay un patrón, o sea, algo que se repite constantemente, o bien si dentro de esos diagnósticos de comorbilidad hay una depresión determinada por netamente de regulación endocrinóloga o dentro de la cabeza. Entonces son elementos fundamentales que pueden aumentar la probabilidad de que el niño o el joven pueda llegar a estos procesos. Enfermedades físicas o crónicas o limitantes, cuando tenemos personas con limitaciones físicas o con diferentes eh, eh, presentaciones físicas que pueden generar diversidades o pueden generar disruptivas o diferencias con sus amigos o con el colegio. Entonces de cierta manera pueden estar afectándolo a él directamente y de ello se relaciona mucho ese concepto de baja autoestima, de autoconcepto. Entonces, por eso es fundamental en caso de jóvenes embarazos no deseados, conflictos de pareja con la novia o novio cuando terminan o tienen problemas y rompen de cierta manera por un momento. Y algo fundamental e importante, en los casos sobre todo de TDAH y TEA, es el desconocimiento de las formas de resolución de un problema en específico. Muchas de las veces los niños, y incluso eso se presenta en adultos, sucede que la persona no sabe cómo poder solucionar un problema. Entonces, porque o no le han enseñado o nunca lo aprendió, ¿sí? O nunca se le dio la situación, por ende no tiene los recursos, tanto físicos, comportamentales, como también cognitivos, para poder desarrollar algún tipo de solución efectiva frente a algún problema en específico. Entonces, ¿qué pasa? La persona se frustra, la persona piensa que no es capaz de realizar las cosas, se siente mal y por ende presenta baja autoestima o autoconcepto y por ende se genera o se dispara esa acción o esa presentación, esos primeros pasos que hay en el suicidio, que es la ideación suicida y la expresión o el planeamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta esos elementos, ¿vale? Ya en los ambientes más cercanos, identificamos que dentro de la familia, eh, algo que siempre va a influir fuertemente es la violencia familiar, física, psicológica o sexual.
es un elemento que hay que tener con mucho cuidado y que se ha identificado que en familias que presentan en situaciones, hay una alta probabilidad de que se presenten casos de suicidio. Entonces, es un elemento fundamental es que hay que tener en cuenta como padre. Obviamente abusos de alcohol y consumo dentro de la familia, ¿sí? Un papá, una mamá, un hermano, un tío, pueden llegar a afectar también al menor de edad. Historias familiares de suicidios o intentos eh, son elementos que veníamos anteriormente dentro del aspecto de la predisposición, donde vemos que el hecho de que alguien muy cercano a cualquier tipo de persona, ¿sí? No necesariamente con niños, sino también en adultos, en que un amigo o familiar presenta un intento o se ha suicidado, hace que de cierta manera a la otra persona que sea muy cercana se le pueda generar algún tipo de disparador o se comienza a iniciar ese proceso de desarrollo del suicidio. Por eso es que se llama suicidio como, como si fuese una pandemia, como si fuese algo contagioso, porque de cierta manera lleva a que las demás personas cercanas se sientan impotentes, tristes, y no comprendan la situación que llevó al familiar a hacer esa toma de decisión y hace que de cierta manera se dispare en esa situación. La separación de divorcios familiares, pérdida o muerte de un familiar o ser querido, que es algo muy cercano a ese historial de suicidios o intentos previos, precariedad o ausencia de vínculos afectivos, es un elemento muy fundamental y sobre todo en niños. Cuando hay una familia que no realza las capacidades del menor o no centran el desarrollo de sus capacidades, tanto cognitivas como comportamentales, sino también de vínculos con los demás, hace que el menor se sienta desprendido de esa red de familia o esa red social y se genere algo que se llama soledad. Cuando una persona está sola, comienza a identificar que no tiene con qué apoyarse o a quién decirle, mira, me siento mal, me siento triste, o hoy no es mi día, ¿sí? Entonces los vínculos es esa calidad que nosotros tenemos cuando interactuamos con los otros. Si tenemos muy bajito eso, va a ser muy difícil de que un menor pueda tener un apoyo consistente en las relaciones humanas. Entonces es algo fundamental de que los padres desarrollen esos vínculos de cercanía con sus hijos para que podamos evitar esa situación. También, obviamente, la indiferencia o negligencia de los padres. Cuando hay un padre que no le importa lo que le esté sucediendo a su niño, cuando ve al niño triste y lo deja por ahí en la esquina y no pregunta, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Son elementos que de cierta manera son fundamentales. Y obviamente hay que Camilo, pensar sus afectos. disculpa la interrupción. Hay una pregunta de una mami por aquí que Cuéntame. dice que ¿a qué te refieres con psicosis y si hay signos en edades tempranas? Ok. La psicosis es un tipo de patología o enfermedad mental donde la persona comienza a estar fuera de la realidad o fuera de lo que le está pasando. Entonces es como si se desconectara por algún momento, ¿sí? Y luego al rato vuelve y se conecta, ¿sí? Entonces en la psicosis es usual que la persona no pueda conectarse con el mundo que tiene a su alrededor y pueda presentarse alucinaciones o pueda presentarse ciertos síntomas como escuchar voces que pueden decirle tú no sirves para nada, no deberías quitarte la vida, o ven y haz esto o haz otro que pueda atentar contra la vida. Entonces son una patología mucho más compleja y que de cierta manera tiene comorbilidad o tiene relación con algunos tipos de patologías. Entonces, dentro del suicidio, ¿qué pasa? Cuando hay ese tipo de desconexiones, las personas quedan a la merced de lo que pueda pasar en el momento. Entonces, si la persona está en una situación en la mitad de la calle y se desconecta, pues puede tener el riesgo de que lo coja algún tipo de vehículo y se haga daño, o bien si está dentro de la casa y se caiga y puede generar algún tipo de daño. Entonces, eh, ese tipo
de patologías o tipo de enfermedades pueden generar tipos de daño. Ya después, con la I pueden hablar un poco más a profundidad en qué consiste la psicosis, qué elementos puede presentar, pero a grandes rasgos es eso, cuando una persona puede desconectarse de la realidad y después vuelve y se conecta y presenta alucinaciones, tanto auditivas, puede ver cosas que los demás no ven, ¿sí? O sentir cosas que los demás no pueden sentir. Espero haberte respondido la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, Lai? No, hasta ahora todo bien. Listo, Podemos entonces, seguir. perfecto. Entonces, vamos ahora con el aspecto escolar, que es algo fundamental, ¿listo? En el colegio, algo fundamental y que siempre pasa con los chicos TEA y TDAH es el acoso y bullying. La exposición reiterativa del acoso de bullying puede generar de forma paulatina que el menor se sienta menospreciado por su medio ambiente cercano, por sus amigos, incluso por profesores que generan bullying. Entonces es fundamental que como padres estemos pendientes si nuestros hijos presentan o pueden presentar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque pueden generar lo que nosotros vimos anteriormente, una baja autoestima, un autoconcepto. Y por ende, nuestros hijos, aunque puedan tener todas las capacidades, puedan ser grandes haciendo matemáticas, siendo buenos en historias, ¿sí? E incluso en informática o demás, pueden presentar bajo rendimiento escolar, que es uno de los elementos fundamentales, ¿sí? O bien pueden estar comenzando a presentar como desganos o dificultades para poder aprender y generan dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros también estemos identificando cómo nuestros hijos se relacionan con nosotros, porque eso puede generar también unos factores predominantes. También el hecho de que ese bajo rendimiento escolar puede generar presión en nuestros hijos. Decir, uy, mi mamá quiere que yo saque todo bien, excelente, perfecto en las notas, y yo soy como regulín, yo soy como malito para, no sé, para las matemáticas, ¿sí? Y eso pasa mucho en los TEA, que por ejemplo, los chicos se centran y son muy buenos en un tema, pero en otro sí, nada que ver, ¿sí? Y esa presión, de cierta manera, decir, oye, esa materia que tú estás dejando atrás, ¿qué pasa? Puede generar cierto grado de presión en los menores que hace que se angustien, que sientan frustraciones o que tengan miedos y que disparen esas situaciones de suicidio o de proceso suicida. Y obviamente la barrera del acceso de la educación, cuando los menores ven esa discriminación constante de que no puedo entrar porque tengo estas características o no puedo entrar porque no tengo las capacidades económicas, generan frustraciones en ellos también y hay que tener muy en cuenta eso. ¿Ok? Ya posteriormente vamos a mostrar o a ver los indicadores como tal. ¿Cómo es que los menores, o sobre todo los adolescentes, pueden presentar ciertos elementos que uno dice, comienzo a identificar esto, puede que haya cierto riesgo, de cierta manera? No quiere decir que el muchacho directamente se vaya a suicidar, no, la muchacha se vaya a suicidar ya, pero pueden darnos unos indicios para decir, oye, es bueno o sería chévere, por así decirlo, en Colombia decimos chévere o bacán, eh, poder llevarlo a psicología para ver qué le pasa, ¿sí? Entonces, identificamos primeramente ese elemento internalizante, los elementos propios son muy internos en la persona. Entonces, vemos chicos con desesperanza, sentimientos de minusvalía, que es lo que veíamos, la autoestima baja, concepto bajo, ¿sí? Cuando el niño dice, yo mejor no lo hago porque eso nunca va a pasar, o no va a pasar esa situación, o yo creo que no soy capaz de poder realizar esas cosas, ¿sí? Decepción o culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas paternas. Cuando nosotros vemos que los papás pueden sobreexigir a los niños y los niños se ven aumentados o exacerbados por esas condiciones de que los papás le exigen. Entonces eso genera también decepción o culpa que muchas veces incluso pueden hacer sentir mal al menor. Y eso no es solo exclusivo de los menores, sino también incluso se ve en adultos, ¿sí?
Entonces, es también preguntarse, bueno, ¿qué tanto de nosotros pueden estar afectándolo a él? ¿Ok? Cuando vemos menores que presentan un llanto, una tristeza persistente, que son más allá del usual, que tú ves, digamos, sí, mi hijo puede llorar por una situación en específico, ¿sí? Pero es que en estos últimos meses he identificado que fuera de esas situaciones comienza a llorar, comienza a sentirse cabizbajo, eh, no es tan alegre como antes, ¿sí? El número de llantos ha aumentado del usual. Entonces, ahí es cuestiones para decir, bueno, es bueno ir al psicólogo a ver qué, no, qué le sucede a mi hijo o qué le sucede a mi familiar, ¿ok? El abandono poco usual en su apariencia personal o su sujeto favorito. Es entendible que los niños, cuando jueguen, se despisten un poco y salgan sucios, y eso es lo usual, eso es totalmente normal. Pero sí, normalmente uno sabe que hay momentos en los cuales nuestros hijos eh, se mantienen como arregladitos, que tienen su camisa, aunque sea llena de polvo, de mugre, pero tienen ciertas características o ciertos patrones donde uno sabe, listo, en esas situaciones no lo hace, ¿sí? O bien nuestros adolescentes tienen un estilo, ¿sí? Aunque sea diferente al que nosotros nos guste como padres, pero tienen su propio estilo, ¿sí? Uno ya sabe cómo se viste, pero aquí, ¿qué pasa? Cuando los muchachos ya no se visten como antes, ¿sí? Ya como que no les importa, bueno, me baño, ¿sí? Eso lo pasa mucho a los adolescentes cuando se sienten así como tristes, como que no tienen ganas de eso. Eh, no se peinan, se ven como desarreglados, ¿sí? Van a una reunión familiar y no les importa si están bien arregladitos o por lo menos que se vean ligeramente bien, ¿sí? Tiene cierto abandono en su aspecto físico, es uno de los indicios que puede presentarnos nosotros y que debemos tener en cuenta. Algo muy importante también es el aburrimiento persistente o deterioro de la calidad de su trabajo escolar, que es lo que nosotros veíamos del desempeño. Si nosotros vemos un chico, nosotros vemos un TEA, digamos que es muy bueno en todo el aspecto de historia, en todo el aspecto de matemáticas, y en un momento a otro, ¡pum!, comienza a bajar en sus, no solo en sus notas, sino en esa capacidad de recordar temas, ¿sí? De ser el que da los apuntes, ¿sí ¿me entiendes? O de cierta manera decir, mira, pienso en esto y esto y esto, y sí, fulanito de tal, en la fecha tal cosa. Esas características son fundamentales en verlas también en las situaciones. O los chicos de TDAH, cuando tienen algo que les llama mucho la atención, que ustedes saben, es que con este juego, con este tema, el chico pues presta más atención del usual, pero en un momento a otro ya no, se distrae con muchísima más facilidad del usual, ¿sí? O de cierta manera, algo que le llamaba la atención o que le gustaba, se pierde como el interés, ¿sí? Pero un interés no usual a lo que normalmente nosotros vemos, sino que es como que siente que ya no es lo mismo o ya no le ve esa misma cercanía que se sentía antes cuando realizábamos nuestras actividades. Luego pasamos a las escasas relaciones interpersonales, el aislamiento, el rechazo social, lo que hablábamos nosotros de la soledad, que vemos los chicos solitos, sin jugar, o que normalmente ya tenían como unos amiguitos donde siempre jugaban, ¿sí? Pero ya no se acercan, ya no tienen la misma cercanía. O por ejemplo, cuando empezamos trabajando con TEA y ya hay un avance en la relación con amigos o con terapeutas o con familiares, y el niño de un momento a otro se aleja, se distancia y se pierde ese trabajo, ¿sí? Son situaciones que uno dice, bueno, hay que preguntarnos qué pasa, ¿ok? Y también el mutismo selectivo es uno de los elementos, o mutismo específico tópico que podemos ver en autismo y en algunos casos también en TDAH, en situaciones relevantes, y eso pasa mucho también en violencia intrafamiliar, que es lo que nosotros veíamos de violencia psicológica, sexual, física. Son elementos que también no podemos preguntarnos. Si nuestro chico con TEA que habla del tema que le gusta tal o que tema, ya no lo vuelve a hablar con la misma pasión de antes, sino que se queda.
¿sí? Que tú sabes que en una situación normalmente él hace la punta y no lo hace. ¿Mm? O que el chico con TDAH, eh, ustedes saben que el chico va y juega con los niños, actúa, hace algún tipo de actividad y de cierta manera se vuelve mucho más pasivo, cambia totalmente radical en la situación, no participa, se queda mucho más estático. Entonces, es un elemento de carácter internalizante o personal del niño donde debemos tener en cuenta. Otro aspecto también fundamental es los aspectos Camilo, te externalizantes. vuelvo a interrumpir Dame, porque tranquilo. hay otra pregunta. Dice, ¿cómo Dale, evitar perfecto. que el bullying afecte a un niño con TDAH si son literales? Bueno, creo que es una pregunta más para mí que para ti. Sí, El acoso escolar o bullying o las burlas eh, en la infancia y en la adolescencia se ven mucho. Y más si hay un niño con características diferentes, es decir, que tiene una forma de hablar, de comportarse, de actuar, de relacionarse distinta. Evitar que le afecte al niño, bueno, yo creo que es una responsabilidad importante de la escuela trabajar en educación en pro del trabajo con las emociones, las relaciones interpersonales y el manejo de la diversidad. Pero lo que sí podemos trabajar es la conciencia de que eso que sucedió yo lo pueda integrar de una manera mucho más sana a través del aprendizaje, a través de la conciencia y desarrolle recursos y herramientas como niño o como adolescente que me permitan defenderme de manera asertiva ante situaciones de conflicto. Creo que eso es importante que se trabaje a través de un entrenamiento en habilidades sociales. Por eso es importante que los niños, cuando reciben el diagnóstico desde su terapeuta, también puedan ser acompañados en esta área, en el entrenamiento en habilidades sociales. Es decir, probablemente ellos no puedan evitar que esto les suceda, pero lo que sí pueden es saber cómo responder ante esta realidad y tener recursos de afrontamiento que sean mucho más sanos y proteger mucho más su autoestima. No sé si respondimos tu pregunta, Delia. Gracias, Camilo. Puedes continuar. listo, Ley. Entonces estábamos en el tema externalizante, que es cuando el chico saca todas esas situaciones o lo hace ver de una manera mucho más clara hacia su ambiente próximo. Entonces, en esta vemos situaciones como actitudes desafiantes o de negación del peligro. Es cuando los chicos se vuelven un poquito impulsivos, un poquito eh, más allá de lo enérgico y que son usuales en esa comorbilidad que veíamos antes del negativista desafiante, que es cuando el niño te dice, eh, por llevarle la contraria a mi papá, ¿sí? Voy y hago esto. Entonces, hay situaciones o actitudes que pueden generar cierto daño. Entonces, los chicos muchas veces, lo que nosotros decíamos de ese suicidio accidental que puede presentarse, es que pueden decir, ay, yo voy a conseguirme el peluche que a mí me gusta, cogiendo el tenedor y pinchándome la mano. El niño no puede concebir las consecuencias que eso puede generar por estar tal vez pensando en que por medio de ese gesto autolesivo o de autodaño va a buscar ese juguete que le gusta o el dulce que quiere, pero que el papá por X o Y situación no se lo quiere dar. Entonces, de cierta manera, esas actitudes desafiantes o negación al peligro pueden, de cierta manera, no permitir al menor ver las consecuencias de esas acciones que en un principio para él no generan algún tipo de daño, pero que sí, si no se pone atención, pueden efectuar un peligro alto para el menor en un futuro. Otro elemento fundamental son los presuntos accidentes domésticos reiterativos, que es cuando nosotros vemos que el menor o nuestro hijo llega, no sé, con una quemadura o con algún golpe que normalmente no se hace, ¿sí? O que se siente mal del estómago una, repetida, dos y tres veces, cuatro, cinco veces, ¿sí? O que se fracturan las extremidades de forma muy constante. Son elementos que uno debe tener muy presente y preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? Y por ende, ¿qué debemos hacer como padres? Debemos, de cierta manera, identificar, preguntar con nuestros hijos qué sucede.
¿sí? Ir a donde el lugar que supuestamente, donde se generó, identificar qué pasó allí, porque muchas veces, o puede ser por, efectivamente el niño se cayó y se fracturó, o bien, perfectamente el niño lo hace agrede para buscar algún tipo de atención, o bien porque no se siente bien consigo mismo y ha encontrado de esa manera poder quitar esa frustración que ha sentido por no tener aprendido una forma más efectiva o más aceptable de solucionar algún problema. Entonces él cree que generándose ese tipo de acciones puede solucionar la situación, pero al final de cuentas, una y otra vez pueden llegar a generar algún tipo de daño en el menor. Entonces, cuando es reiterativo y es constante, hay que prestar atención en lo menor. ¿Listo? Hay que ponernos con el cuidado e ir mirándolo con lupa a ver qué está pasando. Igual que la anterior, los golpes de cuerpo, cortes en la piel que no busquen algo a favor en sí mismo. Algo muy, muy usual, que son los negativos desafiantes, es que se usen ese tipo de lesiones para poder conseguir algo, ¿sí? Y eso puede pasar incluso con chicos de TDAH o con TEA o incluso con cualquier chico, infante, adolescente, incluso en adulto, que es que usen ese tipo de acciones, ¿sí? De lesionarse con X o Y objeto de una u otra forma para conseguir o atención, amor, afecto, ¿m? O aceptación en un grupo, o bien algo mucho más material como lo que decíamos, un juguete, ¿sí? O que los lleven, o sea, a un parque de diversiones y demás. Hay que identificar cuando el niño, cuando el niño menor hace ese tipo de acciones, lo hace en función de querer o buscar algo, ¿sí? Porque cuando identificamos que en realidad esas acciones no están buscando una finalidad, sino más bien es que quiere, eh, de cierta manera, acabar con su vida o quiere terminar con una situación que le está doliendo por un bullying o por una pelea, por una situación familiar, ahí debemos prender las alarmas, ¿listo? Igual si pasa estas situaciones en las cuales buscan una acción o se agreden para generar alguna situación a favor de él, es bueno que eso lo trabajen con un psicólogo clínico para modificar esa conducta y hacerle ver al menor que eso no está bien. ¿Ok? Algo también fundamental, y eso pasa mucho en niños, perdón, no en niños, sino en adolescentes, es ese interés en aspectos como el arte, la música o reflexiones de personajes históricos o de muñecos de acción o de anime y demás, que sean referentes a la muerte, ¿sí? Que hagan apologías. ¿Qué es apología? Que le gusten, alaben o promuevan el hecho de la muerte en sus diferentes presentaciones. En esas situaciones hay que prestarle atención, hay que prender el bombillo y decir, hey, hay que tener cuidado con esas situaciones. ¿Por qué? Porque de cierta manera se genera un fomento de la autoagresión o de cierta manera del acercamiento a esos temas y de cierta manera el menor, sobre todo el adolescente, va a generar alguna búsqueda en esas situaciones tal vez en redes sociales, con amigos y demás. Entonces, cuando presentemos eso, identifiquemos eso, es bueno saber por qué lo hacen, cuáles son las razones por las cuales lo consiguen, ¿sí? O por qué quieren o les gusta esa situación y poder con el colegio o con el psicólogo clínico tener un apoyo para poder trabajar esas situaciones más a profundidad. Otro elemento fundamental son los hábitos. Los hábitos, en estos Otra casos, interrupción. bueno, tranquilo, para eso son. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo lograr que el niño confíe en el padre y le cuente sus sentimientos? En algunos casos, los padres le preguntan qué siente y el adolescente no quiere decirlo. Ok, algo fundamental es que eso se debe trabajar desde un principio, ¿vale?
desde la niñez temprana, esa construcción de vínculos, de preguntar y fomentar en el menor la expresión de los sentimientos, ¿sí? Si a la persona le cuesta, hay que buscar las formas diferentes, ya sea por imágenes o por gestos, para que el menor tenga herramientas diferentes a no solo el verbal para poder expresar sus emociones. Algo fundamental, y cuando tenemos que tratar de estos temas de suicidio con menores, es mostrarles que de cierta manera no van a ser juzgados, no van a ser regañados, no van a ser recluidos o castigados, o se les va a generar algún tipo de consecuencia negativa por el hecho de hablar del tema, ¿sí? Sino que al contrario, hay que mostrarle que con ustedes pueden tener un espacio en el cual pueden hablar eh, de forma lo más sincera posible sobre estos temas. Que ese niño te dice, mira, me siento mal, me siento frustrado porque no puedo conseguir que la chica que me gusta me diga que sí, y que salgamos, ¿sí? Si él o ella tiene esa confianza contigo de poder generar ese tipo de amplitud, también hay que tener ese tipo de confianza de que los papás digan, claro, yo también he sentido esa frustración, yo también me he sentido triste, yo también me he sentido con miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a ver que, de cierta manera, uno como papá no es un robot que solo está para castigar, solo está para estar vigilante, sino que al contrario, también es humano, también es cercano. Y ese elemento de cercanía va a permitir que de cierta manera tengan cierta amplitud. Obviamente en la adolescencia y en la juventud está esa etapa de rebeldía, del distanciarse de los padres. Entonces es usual que los menores genere cierto distanciamiento, ¿sí? Pero si nosotros lo fomentamos desde pequeños, ese distanciamiento no va a ser tan fuerte, ¿sí me entienden? Y de cierta manera se pueden generar esos pasos. Pero ya tenemos un joven, un adulto, sí es fundamental hacerle ver eso, ¿sí? Que el hecho de que se sienta triste o que se sienta con miedos o con frustraciones no es malo, sino que al contrario, el hecho de poderlos identificar y aceptar que los tienen es uno de los primeros pasos para poder generar un cambio. ¿Ok? Espero haberte respondido, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta ahí? No, seguimos. Perfecto. Entonces, seguimos con los hábitos. Ustedes saben, y muy bien las mamás de TEA, qué son los hábitos. Entonces, los hábitos son cosas que uno normalmente hace de forma repetitiva, una y otra vez, de forma constante. Que ya uno ya sabe, él se levanta a las 9, él se acuesta a las 10, a las 7 se come el cereal, a las 8 hace esto, a las 9 juega con los amigos, a las 10 hace tareas. Esos son hábitos que normalmente hacen los menores, ¿ok? Entonces, cuando hay cambios en esos hábitos, también son indicios en los cuales nosotros podemos identificar que pueda haber cierto riesgo. Dentro de esos hábitos está el insomnio asociado a signos de alertas emocionales. Quiere decir que hay insomnios por pesadillas, por miedo frecuente, cuando el niño no puede dormir o cuando hay una sobreexcitación más allá del usual que normalmente puede presentar un menor con este tipo de características, ¿sí? Sobre todo en TDAH, ¿sí? Sino que tú ves que está en su cama y comienza a llorar y no duerme, sino que está llorando, ¿sí? O que se siente inquieto, comienza a moverse más ansioso de lo usual. Tú sabes, listo, hay una lucha para poder dormir, nos gastamos 20 minutos para que pueda dormir, pero duerme, ¿sí? Y tú ya sabes que se gasta ese tiempo, pero resulta que ahora se gasta más tiempo. Ahora no es 20 sino media hora, una hora para dormir, ¿sí? Entonces hay que decir, bueno, aquí qué está pasando. ¿Mm? Otro elemento fundamental es el uso o abuso de sustancias psicoactivas o alcohol. Esto ya lo veíamos anteriormente, y eso se da sobre todo en jóvenes,
que hacen uso de sustancias psicoactivas como marihuana, éxtasis, cocaína, popper y otro tipo de sustancias que pueden generar algún tipo de cambios de hábitos alimenticios, hábitos emocionales, ¿sí? Que afectan de forma muy directa en la aparición del suicidio. Entonces, eso también hay que hablarlo con los adolescentes, saber si ellos consumen o no, ¿sí? Y poderles ver cuáles son las consecuencias que tiene el consumo de sustancias a nivel psicológico, social y conductual, porque eso tiene unas afectaciones a largo plazo. Entonces también es bueno que se hagan una charla, algún tipo de, de acercamiento con los menores cuando sabemos que puede haber una probabilidad de posible consumo de sustancias. El cambio o hábito alimenticio, ¿sí? Puede ser o inapetencia, que tú veas que, que tu hijo o que tu familiar no coma o coma menos, ¿sí? De lo usual, o por el contrario tenga esos atracones de comida, que eso parezca un globito y vaya comiendo, comiendo y se va. Y ya luego, después de un tiempo, cuando usted no se den cuenta, van y sacan todo eso que comió en el baño, o lo vomitan, o se inducen el vómito, ¿sí? O guardan la comida en algún lado, ¿sí? Y no se los comen. Entonces, ahí se comienzan a presentar unas diferencias en los hábitos del alimenticio que toca también prestar atención, que no son usuales en los menores y que es sumamente importante tenerlas en cuenta. Algo súper importante, y eso se ve mucho en niños menores de 10 años también, es en la desmotivación de los juegos. Algo fundamental que uno como papá debe hacer es que, bueno, que uno deja a los niños y uno cree, ah, bueno, está jugando, listo, pues yo me pongo a ver la telenovela de la tarde o me pongo a ver la revista de chismes y demás. Es bueno muchas veces que como papás miremos cómo nuestros niños juegan, ¿sí? Porque la forma en cómo ellos juegan se pueden determinar mucho de las situaciones que ellos están pasando en su momento actual, sobre todo con un niño. Entonces, puede haber, por ejemplo, una situación en la cual el niño se sienta desmotivado y no juegue de la misma manera que usualmente juega, ¿sí? Entonces, ustedes sepan que hay un objeto que dice, ah, este peluche o este Transformer o esta Barbie, él es el que le gusta y siempre lo coge y siempre juega con ese, pero esta vez ya no juega, ¿sí? O se queda ahí mirando la pared y no juega para nada, o más bien se pone a moverlo y no hace el, el, mo- el- todo el protocolo de juego que normalmente hace, ¿sí? O también dentro del juego se ven dinámicas de referentes hacia la muerte. Entonces, que el muñequito mata al otro, ¿sí? Que el otro mata al otro, que violencia, que la arma, ¿sí? Comienza a matar una y otra vez y esos juegos son reiterativos. Puede presentarse en una situación en específico. Y dice, listo, está bien, ¿sí? Lo vio ver en algún programa o con algún amigo y demás. Pero si es reiterativo una y otra vez, hay que prestarle atención. Y más si dentro del juego siempre hay una figura que lo representa a él, ya sea el protagonista, el Superman, el héroe, ¿sí? O el niño que es muy cercano a él, el niño de 8 años, entonces el muñequito de 8 años que es el superhéroe, ¿sí? Y ese personaje pierde la vida, ¿sí? O se genera un tipo de violencia física. Eso puede darnos indicios a nivel de juego como papá, de decir, oye, es bueno que vayamos al psicólogo, intentemos a ver qué pasa, preguntemos, ¿sí? Es mejor pecar por preguntar que pecar por omitir, ¿ok? Algo que son señales fundamentales importantes, y acá estamos ya en un elemento muy álgido, ¿sí? O algo muy fundamental, es situaciones donde el menor haya tenido unos traumas frecuentes o recientes, físicos, por el maltrato, tanto pues en el colegio, en la familia, elementos psicológicos, como cuando el papá o la mamá le dice, usted no sirve para nada, ¿sí? Usted es menos que, usted no va a poderse graduar en el colegio, usted es un brutico, ¿sí? Usted es un lelo, un tonto, son maltratos psicológicos que pueden afectar al menor
Y si nosotros sabemos como padres que ese menor, que nuestro hijo o nuestro familiar o alguien cercano sufrió un trauma como ese, hay una probabilidad fuerte de que el menor pueda desarrollar un proceso suicida. Entonces, es fundamental que cuando persona presente esa situación de trauma, estemos muy pendientes de él, lo ayudemos, apoyemos, seamos parte de ese apoyo y no de ese elemento que les puede ir afectando a peor. Algo fundamental son cambios fuertes del comportamiento o estado del ánimo, ¿sí? Que nosotros vemos que nuestro hijo hace ciertos berrinches o ciertos lloriqueos, llantos por alguna situación y que son usuales en ese listo. Pero si eso aumenta, se vuelve más intenso, llora en situaciones que normalmente no llora, ¿sí? Que tú lo ves de forma constantemente en llanto, que lo ves desanimado, que son cosas que ya habíamos visto anteriormente y se han vuelto de forma mucho más reiterativas, mucho más, han aumentado en intensidad y han aumentado en tiempo, ahí hay que prestarle mucha atención. ¿Listo? Preguntarle a nuestros hijos qué pasa, ¿te sucede algo? ¿Te podemos ayudar? ¿Sí? Obviamente si es un adolescente, si es un niño, preguntarle, hijo, ¿qué pasó? Tal cosa, ¿qué sucedió? ¿Sí? Estar prestos a poder escuchar cualquier tipo de situación y poder decirle, listo, vamos al psicólogo, vamos que te ayuden, vamos con la pedagoga, llamamos al aire, decir, mira, al aire, me pasa esto, no sé qué, así, así, así. ¿Listo? Cambios drásticos en su vida o pérdida de un ser querido, ya sea por causa de separación, relación amorosa, amistades por acá. Eso es fundamental, eso lo vimos anteriormente, puede ser o por situación de que se haya suicidado o haya hecho un intento de suicidio, cuando la persona o se ha muerto por cuestiones naturales, ¿sí? O cuando, digamos, la chica que le gustaba a nuestro hijo se fue a estudiar, se fue a vivir, a estudiar a otro lugar. Y la amaba muchísimo, y la tenía así, que era el amor de su vida, y, ¡guau! Y se desprende. Esas situaciones emocionales son muy fuertes y muchas veces muchas personas, incluso mayores, no pueden manejar la situación. Entonces es bueno que de cierta manera, cuando tengamos o sepamos que nuestro hijo está presentando situación, podamos nosotros ayudarle a ser apoyo, ¿ok? Cuando presenta o haber presentado trastornos que habíamos visto de comorbilidades, depresión, psicosis, ansiedad o cualquier tipo de trastorno anímico como la bipolaridad, es fundamental tenerlo un poquito más presente, la lupa y mirar en esas situaciones si hay algún peligro o no, porque van a estar con mayor probabilidad de que puedan presentar algún tipo de autolesión o sea más frecuente la ideación suicida o de cierta manera aumente la frecuencia de los intentos. Entonces hay que prestarle mucho cuidado y estar pues en contacto directo con su psicólogo o psicóloga de confianza. Y algo fundamental y muy importante, y si esto pasa, papás, llamen al AI, llamen a las personas más cercanas que tengan ustedes, que eh, sean profesionales de la salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando su hijo o familiar o personas cercanas consideran el suicidio como algo heroico, es porque están haciendo una exaltación del suicidio, están viendo como una posibilidad, como algo que realmente puede pasar y que pueda solucionar algún tipo de problemas que ellos no han aprendido a solucionar. Y eso es un indicio de que ya están con un proceso suicida activo. Un elemento fundamental, cuando sus hijos o incluso un adulto entrega pertenencias más preciadas a otros o cierra asuntos que pues de cierta manera han tenido como abiertos por un largo tiempo, ¿sí? Hay que ponerle mucha atención, mucha lupa, decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué esta persona me está entregando, digamos, no sé, su peluche más preciado? O la gata que le gusta, su mascota, o el libro que le gusta más, ¿sí? Y te dice, mira, te quiero entregar esto porque pienso que ya no lo va a necesitar, ¿sí? Y esto viene acompañado de amenazas directas de suicidio, que son cosas o directamente que te dicen,
que te dice la persona, el día en que yo no esté, pues ustedes se van a sentir bien. O te digan, eh, es probable que yo no esté en ese momento, ¿sí? Que son cosas muy directas en ese sentido. O más bien cosas muy indirectas, que uno muchas veces, por el ajetreo de la vida diaria, uno no se da cuenta y lo pasa por alto, que son, la vida siempre está gris, siempre será gris. O, por ejemplo, eh, creo que la vida es mejor cuando carecemos de cosas, por ejemplo, que eso se lo hemos podido identificar a muchachos adolescentes en redes sociales. Son cosas que pues, pueden presentarse de forma verbal o escrita, en papel o en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook. ¿Mm? Que muchas veces la gente piensa o pasa porque cree que es un chiste o cree que son memes, pero que de cierta manera son formas indirectas de que la persona está intentando expresar, está diciendo, hey, necesito ayuda. Y que son esos elementos que ya cuando la persona se suicida, uno dice, hubiera puesto atención a eso. Otro elemento fundamental es el plan específico de suicidio formulado. Es cuando tenemos la oportunidad de hablar con nuestros hijos, con nuestros familiares, o bien identificamos que hay una nota suicida, ¿sí? Que es cuando la persona dentro de esa entrega pertenece a sus razones, escribe sus razones por las cuales se va a suicidar, ¿sí? O que se siente mal y lo escribe o lo verbaliza. Puede presentar una estructura muy clara de cómo se ya identificado objetos, el momento, cuando en la casa está sola, cuando, digamos, el profesor no está para llegar e irse a un salón que no esté solo y poderlo hacer, ¿sí? Saber la dosis X de X sustancia para poderla tomar, o saber cuál de los cuchillos que puede tener en la casa es la más filosa. Son cosas que si uno identifica que la persona tiene, es fundamental e imperativo y muy importante que llamen a las líneas de emergencia. O por su defecto, llamen a sus psicólogos de confianza, que ellos le pueden dar por lo menos una base para poder sostener mientras que llegan esos servicios de emergencia. ¿Ok? Es muy importante. Para eso, para poder afrontar las situaciones, me tomé la labor de buscar en el país del Perú cuáles son esas vías por las cuales ustedes pueden optar si tienen esa situación. Una fundamental es la línea de atención de salud, la 103. Esa trabaja en cualquier tipo de situaciones de salud mental en emergencia, pero tienen un elemento o un algo fundamental y es que tienen una atención para riesgo de suicida. Entonces, ustedes dicen, mira, tengo esta situación, tengo a un familiar que está a punto de suicidarse, tengo a alguien que se siente muy mal, necesita ayuda. Ellos pueden prestarle la ayuda o pueden prestarle algún tipo de emergencia, una ambulancia que las puede llevar a una atención médica. Otra línea de atención presencial, en donde ustedes pueden dirigirse con la persona que está afectada, son los centros de salud mental comunitarios del Ministerio de Salud del Perú. Este Ministerio de Salud de Perú hizo una lista muy interesante de instituciones que trabajan diferentes cosas. Entonces, a Lai, yo le pasé ya la lista de esa que presenta el Ministerio de Salud para que ustedes lo puedan identificar, puedan ver y puedan optar si ustedes lo necesitan.
Otro son las fundaciones que trabajan directamente el tema del suicidio. En el caso del Perú, está el Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio, los cuales, según su página web, trabajan casos individuales, clínicos y de emergencia cuando ustedes ven que su situación se siente en peligro. Uno mismo como papá incluso puede estar en peligro cuando uno se siente mal. Uno como papá no es exento de eso, como también sus hijos, sus familiares. Está también la Fundación Calma, que trabaja aspectos de violencia física, psicológica y de bullying. En el caso de la mamá que había preguntado con respecto al bullying, ellos trabajan directamente con esos casos. Y obviamente están a disposición y abro las puertas para la Liga Colombiana contra el Suicidio. Si ustedes necesitan algún apoyo, podemos hacerlo a nivel virtual. De cualquier duda que ustedes tengan y que podamos ser de ayuda, nosotros les podemos ayudar con conexión con Live. Con mucho gusto, nosotros la abrimos las puertas. Muchas gracias. No, gracias Camilo a ti por esta información. Creo que ha sido muy valiosa para los papás. Queda una pregunta por allí que dice, ¿qué herramientas se pueden usar para generar acercamiento con el adolescente después de una situación traumática? Ok. El acercamiento con jóvenes puede llegar a ser complejo en la medida que uno como papá eh, tenga dificultades para conocer a sus hijos. Entonces el eje fundamental que uno debe saber es qué gustos tiene, qué le gusta hacer, ¿sí? Porque a partir de esos medios, tú puedes irte acercando a esas actividades afines. Entonces compartir algunas actividades que ellos tengan, ¿sí? Eso puede permitir esa cercanía con los hijos. De cierta manera, tener espacios también dentro de la familia en las cuales ustedes puedan decir, oiga, muchas veces las familias utilizan el espacio del almuerzo, la comida, donde están todos juntos, pues para hablar de las situaciones diarias que tienen. Entonces puede ser una opción también, ¿sí? O bien pueden crear espacios en los cuales puedan ustedes tener algún gusto en común, ¿sí? Donde digan, yo soy, digamos, hincha de un equipo de fútbol y mi hijo es hincha del otro. Listo, pues vemos los partidos los dos juntos. Ah, le gusta el equipo tal. Bueno, veamos el partido tal, ¿sí? O venga, hijo, y me comparte esta cosa, ¿entiendes? Pero el eje fundamental y central es el conocimiento de nuestros hijos, ¿sí? De qué les gusta, qué no les gusta, ¿sí? Cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Y eso lo hace uno compartiendo, haciendo, si estamos con niños, jugando con ellos, ¿sí? Cuando tenemos niños pequeños, 1 hora, 2 horas del tiempo que uno normalmente toma para verse las novelas en la televisión o para verse el matutino de deportes, dedicárselo a sus hijos. Ven y nos sentamos en el piso, juguemos con la pelota, juguemos con los muñecos. Aunque uno sea malo jugando, pero uno aprende, uno como papá debe estimular ese niño interior, porque con eso de cierta manera une y permite que los menores puedan tener una cercanía mucho más grande con los papás. No, yo creo que también lo has resaltado durante toda la charla, que ha sido el punto de ir fomentando este vínculo desde la temprana edad, porque a veces nos ocupamos mucho de situaciones que explotan en la adolescencia, pero son situaciones que no hemos venido resolviendo desde la infancia temprana. Entonces yo creo que es muy importante prestarle atención al vínculo, hablar acerca de las emociones, naturalizar temas como la tristeza, la rabia, la frustración, la sorpresa, la alegría, porque en esa medida ellos van a tener la oportunidad de poder expresar cuando algo no lo pueden resolver por sí mismos. Pero recuerden que los niños y los adolescentes aprenden por lo que observan y nosotros somos su modelo. Y el modelo
es importante que también tenga conciencia de cuáles son esos recursos que tiene y cuáles son los que tiene que trabajar, para que en esa medida también pueda acompañar al niño y al adolescente, porque no puedo dar lo que no tengo. Probablemente ustedes como papás y como mamá crecieron en un modelo de crianza donde había poca apertura a hablar de ciertos temas. Entonces es importante hacer conciencia de ese modelo de crianza, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que tenemos que aprender para que las cosas sean mejor con el adolescente. Las situaciones traumáticas no se hablan con cualquier persona, es muy, muy difícil. De hecho, cuando una persona llega a terapia, tampoco puede elaborar con palabras muchas veces lo que le sucede. Y es a través de algunos recursos terapéuticos que nosotros podemos explorar ese trauma. El juego, como les decía Camilo, es uno de ellos. La oportunidad de hacerlo a través de una actividad que sea de disfrute, porque a lo mejor hablar acerca de lo que duele no es tan sencillo para el adolescente. Y no porque no quiera, sino porque probablemente no puede, porque no tiene los recursos, porque ni siquiera ha terminado de comprender qué es lo que le pasa. Probablemente haya bloqueado esa experiencia y volver a expresarla es experimentar nuevamente esas situaciones. Entonces, todos esos factores hay que tomarlos en consideración. Cuando esto sucede, es importante que ustedes siempre se apoyen de un profesional de salud mental para que pueda darle orientaciones que los ayuden a ir trabajando en función de ese vínculo. Cuando el niño y el adolescente va a terapia, no solo va él, va toda la familia. Y eso es muy importante que lo sepa. Muchísimas gracias a todos por participar. Algunos se tuvieron que ir temprano y me escribieron al privado, pero 1.000.000 de gracias, Camilo. Fue una información muy significativa y además de eso muy clara y precisa. Creo que es muy importante que los papás estemos muy atentos por lo que, por cada una de estas características que pudieran estarse presentando y sobre todo si tenemos chicos que están en una situación de vulnerabilidad o de riesgo. Entonces, 1.000.000, un abrazo, gracias a los que se quedaron hasta ahorita, sé que nos demoramos un poquito, como siempre nosotros decimos 1 hora, pero eso ya no es cierto. No sé si quieres decir algunas palabras para despedirte, Camilo, yo agradecerte y contarles que el próximo lunes nos volvemos a ver, que tenemos nuestro programa de funciones ejecutivas que inició el jueves pasado, pero que todavía tienen espacio para inscribirse. Y acuérdense que el programa de funciones ejecutivas es especialmente para papás. Y nos vemos el próximo lunes a las 8. Y Camilo, te dejo para que te despidas. Ok, muchas gracias a ustedes, padres, pacientes y personas que hayan visto esta charla. Espero no haber sido tan denso, tan mamón en la explicación, sino más bien lo fundamental es que hayan podido entender cómo es que se maneja, qué es lo que le pasa a nuestros hijos en ese dentro de esas cabecitas. Y yo creo que eso es fundamental que ustedes lo puedan tener. Igual como les decía, tenemos las puertas abiertas para ustedes, aunque estemos a distancia. Nosotros como Liga Colombiana contra el Suicidio estamos en pro de ayudarles si necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribir, no tengan miedo. Si tienen alguna duda, se lo pueden decir al aire o me lo pueden decir a mí. Están en toda la libertad. Y muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, un abrazo a la gente que está conectada en Facebook. Hoy estuvo bastante gente conectada, así que nos vemos el próximo lunes. Recuerden, lunes 8 de la noche, hora de Lima, Perú. Siempre tenemos clases para hablar sobre infancia y adolescencia.